Todavía hace falta el desarrollo de esta propuesta del presidente. Sin embargo, cualquier normativa o directriz de normar el tema anticorrupción es un avance, siempre lo va a ser. Sin embargo, no es que no existan entidades contraloras, sí las existen. Lo que sucede es que yo siempre regreso que la piedra fundamental de todos estos defectos es de fábrica, están en la misma Constitución. Cuando nos tomamos el tiempo de ir a buscar el artículo 131 de la Constitución de la República, donde se regulan todas las facultades, todos los deberes, todas las obligaciones de los diputados de la Asamblea Legislativa, entonces nosotros encontramos en el artículo 131, en el ordinal 19, que tienen la facultad y la obligación de elegir a todos los funcionarios en elecciones de segundo grado. Esto quiere decir que por representación nuestra, no los estamos eligiendo nosotros al votar, pero los estamos eligiendo indirectamente al votar. Es decir, nuestros diputados nos representan para elegir estos funcionarios que establece el ordinal 19. Ahí está todo el Ministerio Público, ahí está la Fiscalía, las 2 Procuradurías, están todos los magistrados de todas las salas de la Corte Suprema de Justicia, están los magistrados de la Corte de Cuentas, están los magistrados, los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, como allí se eligen, también allí se quitan. Entonces, como los podés quitar, tú como presidente o director de una de estas entidades contraloras, es una falacia que vas a tener una absoluta independencia y autonomía en el ejercicio de tus funciones contraloras. A estos funcionarios que ejercen funciones contraloras tenés que dotarlos de un candado que les garantice estabilidad en su cargo y que la única llave la tengamos nosotros los ciudadanos a través de un referéndum revocatorio, para que, garantizados en sus cargos, se sientan libres de investigar, incluso contarle las costillas, incluso a quienes los eligieron. Porque es una realidad en El Salvador que todos esos funcionarios del ordinal 19 del artículo 139 de la Constitución hacen lobbying político para ser nombrados en esos cargos. Entonces tú no puedes esperar una independencia y una objetividad absoluta de estos funcionarios si dependen de quien los nombró, si los pueden quitar de quienes los nombraron. Entonces esa posibilidad de quitarlos tiene que ser trasladada a la ciudadanía a través de un referéndum revocatorio para que estos funcionarios se sientan en la libertad de poder controlar verdaderamente. Porque nosotros de nada sirve que tengamos en este momento la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, la misma Fiscalía General de la República, es decir, todas las entidades contraloras que no pueden controlar verdaderamente porque los van a quitar de sus cargos. Entonces, eso es una falacia, eso es una idea de democracia que nos vendieron, una idea de división de poderes. Por eso es que yo sí estoy de acuerdo en todas estas puertas que abren la posibilidad a mejorar estos temas. Entonces, sí existen las entidades contraloras, lo que no existe es voluntad política para que de verdad sean controlados los funcionarios en el ejercicio del poder. La ley también mencionaba, el presidente mencionaba, que los funcionarios tendrán que mostrar evidencia de todo lo que reciben. Sí. Ese tema es interesantísimo porque nosotros tenemos una ley del enriquecimiento ilícito que data de más de 60 años, que se intentó hacer una ley de probidad entre el 2010 y 2017, que luego es declarada inconstitucional por cómo inició esta ley de probidad, pero en esa ley de probidad sí se veían algunos avances. Sin embargo, cuando se dieron cuenta los diputados de la legislatura, me parece que fue del 2012 al 15, que se habían disparado en el pie con esa ley porque a ellos mismos les iba a ser aplicada como en efecto lo está haciendo, entonces lo que hicieron fue incluir un artículo 12, me recuerdo yo, en donde establecían una prescripción de 10 años, que casualmente coincide con la prescripción de los 10 años en el inciso final del artículo 240 de la Constitución para los enjuiciamientos civiles por enriquecimiento ilícito en el marco de esta ley de enriquecimiento ilícito. Esto quiere decir que la sección de probidad, además, casualmente tiene una mora judicial o una mora procesal de 10 años. Entonces, como que los 10 años vienen siendo el plazo que quieren autorrecetarse los funcionarios en la historia en El Salvador para ya no ser investigados después. Y es que no es posible que el transcurso del tiempo legalice todo el dinero que nos han robado. Entonces, todos esos valladares hay que eliminarlos porque desde la misma Constitución están contemplados. Cuando tú tenés esa ley de enriquecimiento ilícito tan vieja y ahora tenés esta propuesta del presidente Bukele, entonces lo que tenés que hacer es adecuar esa ley de modo que responda a las necesidades que realmente combatan la corrupción, porque tú tenés todos los funcionarios que establecen la ley de enriquecimiento ilícito que tienen que jurar patrimonialmente su estado, y eso lo único que significa es que vos vas a decir bajo una declaración jurada patrimonial cuántos bienes tenés
con tu familia incluida, tu esposa y tus hijos. Y a la salida de tu función, de tu mandato, si sos diputado, un ejemplo, después de 3 años tenés que hacer otra vez una declaración jurada ante la sección de probidad en donde estableces con cuánto dinero saliste. Entonces la sección de probidad lo que hace es ver, él entró con 100,000 y salió con 2 millones, un ejemplo. Entonces hay una diferencia que tenés que justificar. Si no la justificas, entonces la sección de probidad te informa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia en donde deciden si procede o no abrirte un juicio por enriquecimiento ilícito. En eso hay una mora judicial mora procesal de 10 años, que casualmente coinciden con la prescripción. Después de 10 años ya no te pueden investigar por enriquecimiento ilícito. Entonces todo esto de la no prescripción, del incremento de las penas, definitivamente, y las declaraciones juradas patrimoniales que ahora se van a incluir a los familiares, pues tenés que indexar o tenés que actualizar definitivamente esta ley de enriquecimiento ilícito a una verdadera ley de probidad, pero tiene que estar en armonía con el tema del nepotismo, que te lo establece la ley de ética gubernamental. Tenés que poner en armonía la legislación y las facultades para la Fiscalía General de la República, para la Corte de Cuentas de la República, y verificar y estar nosotros como ciudadanos ejerciendo una contraloría permanente sobre esos entes contralores, que si no están controlando, tenemos que alzar nuestra voz. Ya vimos que si nos pronunciamos fuerte, nos pronunciamos constantemente, repetidamente, y no quitamos el dedo del renglón, somos oídos, porque esa es la manera que tenemos de entender que el verdadero poder sí reside en nosotros, si así lo queremos y si así nos informamos y tomamos decisiones informadas y somos conscientes de que lo que estamos haciendo es por el bienestar general, no solamente de unos cuantos, ¿verdad? Especialmente si son funcionarios, que la motivación, por ejemplo, de la deuda política es, yo me voy a meter a la política porque los partidos políticos les dan deuda política y de eso voy a vivir. Esa era la motivación, ya la motivación dejó de ser la vocación de servicio. Entonces tiene que recuperarse todo eso y eso pasa por una cultura diferente, ¿verdad? Desde el hogar. Y tendría que eliminarse también la figura de la reserva de información. Pues hablamos de que en muchas instituciones... No, esa es una confusión en la que hemos caído porque siempre lo voy a repetir, aunque no guste, el talón de Aquiles de este gobierno es la oscuridad, la falta de transparencia en todos los órganos de Estado, en todas las instituciones del país. La falta de transparencia ha sido y es actualmente un talón de Aquiles. No es que esté mala la reserva de información, está mal el abuso en la figura de la reserva de información. La ley de acceso a la información pública ya nos establece cuáles son los tipos de información. Hay información, por regla general tenemos que entender todos los ciudadanos que por regla general la información es pública. Es decir, esa es la regla general, es pública y es pública. Entonces ahí empezamos con las diferencias de los tipos de información. Hay información confidencial, información oficiosa, información pública, información confidencial, reservada. Entonces nosotros vamos al artículo 19 y vemos cuáles son todos esas informaciones que pueden adquirir la categoría de reservada, y especialmente cuando son planes de gobierno o de seguridad pública, investigación de procesos penales, cuando corre peligro la vida de las personas, la seguridad de las personas. Pero lo que se hace es abusar de esas prohibiciones para reservar información que por ley debería de ser o pública u oficiosa. Oficiosa es cuando la misma ley, ahí, por ejemplo, si ustedes se van al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ustedes ven cuál es la información oficiosa de la Asamblea Legislativa, si no me equivoco, o en términos generales la información oficiosa es aquella que te obliga la ley a que la subas. Por ejemplo, todos los mecanismos de contratación de los empleados públicos. Eso tenés que tenerlo, debes de tenerlo en tu portal de transparencia. Información pública es aquella que no va a ser subida por obligación, pero que vos tenés acceso si vas y la pedís. Entonces, todo eso no se está respetando. Realmente, la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral le fue a dejar agonizando el Tribunal de Acceso a la Información Pública. Todo el tema de la información pública, esta señora se encargó de dejarlo agonizando y no ha sido revivido por los actuales presidentes. Luego llegó a la Corte de Cuentas a darle un tiro de muerte también a la Corte de Cuentas, que no controló nada cuando ella estuvo ahí, pues lamentablemente ahora la tenemos en el Tribunal Supremo Electoral. Todos sabemos que hay un conflicto de intereses del que debemos estar pendientes, porque esta señora tiene parentesco directo con personas de la Asamblea Legislativa y eso es peligrosísimo. Entonces no quiere decir que estoy anticipando que va a haber corrupción, pero sí tenemos que estar pendientes de que no haya corrupción. Sé que la obligación principal de nosotros los ciudadanos es estar ejerciendo contraloría sobre el ejercicio que ejercen, valga la redundancia, nuestros funcionarios, porque ellos van a ser
libertinos hasta donde nosotros los permitamos. Si nosotros les decimos hasta aquí y somos constantes y somos permanentes, nosotros seremos oídos. Es que debemos de entender que realmente nosotros, así como los ponemos, también los podemos quitar y que somos nosotros a los quienes se deben. Ya tiene que regresarse el espíritu de los funcionarios públicos, que es la vocación de servicio público. No es el enriquecimiento ilícito como se ha entendido en El Salvador. Entonces, pero ese es un cambio cultural al que se le apuesta y por eso es que yo aplaudo todo, por menor que sea, por pequeño que sea, avance en el combate a la corrupción como el que propone el presidente Bukele, de verdad que yo lo aplaudo. Falta mucho, por supuesto, pero todo avance tiene que ser reconocido y es necesario. Por último, para ya. Entonces, en ese caso, la elección digamos, de segundo grado, se tendría que quizás cambiar el mecanismo de elección. Usted lo mencionaba, la asamblea es lo que lo elige, la asamblea es lo que lo quita, entonces debería haber un cambio en ese tipo de elección. Vaya, por ejemplo, veamos en la destitución que hubo del anterior fiscal general de la República, que todos sabíamos que era de Arena. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo quitaron. Yo estoy de acuerdo porque era un elemento eminentemente partidario, pero que también la señora del Tribunal Supremo Electoral lo es, ¿verdad? Sin embargo, pues ahí está. Entonces, no sé, me queda la duda cuál fue el motivo de por qué lo quitaron realmente, porque yo creo que sí habían verdaderas motivaciones que lo vinculaban materialmente al partido Arena. Si todos lo escuchamos, cómo salió cantando el himno de Arena y hasta levantando el brazo, porque yo no tengo nada personal contra él, sino que son los videos, son las fotografías que ahí están cantando el himno de Arena. Entonces, pues se violaron todas las formas para elegir a este fiscal general. Pero, ¿qué tal que hubiese sido un fiscal general que estaba investigando al ejercicio del poder y a los abusos del poder? Entonces van y lo quitan quienes lo nombraron. Entonces, eso se puede hacer en la actualidad, de hecho ya se hizo, pero si nosotros somos beneficiados como ciudadanía y los funcionarios investigados son los que están saliendo perjudicados porque los están investigando, entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar que eso vuelva a pasar, si acaso esa es su consideración. ¿Cómo lo hacemos? Poniéndole un candado al mecanismo de destitución, pero también mejorando el mecanismo de elección, porque ahí es donde nace. Lo que sucede es que cuando tú tenés, por ejemplo, un órgano de Estado con un superpoder de nombrar a todas las entidades contraloras, lo más lógico, lo más simple, lo más necesario y urgente que debes hacer es darles, garantizarles la autonomía funcional, financiera, técnica a esos funcionarios contralores, porque de esa manera vos te estás garantizando que cuando ya no estés en el poder no haya corrupción, no solo cuando vos estás que no te investiguen a vos. Entonces, tú tienes que garantizarle a esos funcionarios contralores que no van a ser removidos por intereses partidarios o por intereses personales. Y la única manera es quitarle esa potestad a la Asamblea Legislativa o cambiar el mecanismo de selección o ambos. Y reitero, incluir dentro de la forma de gobierno, una forma de gobierno que también nos incluya a las personas con un ejercicio directo en el gobierno. Eso es una democracia directa o democracia... Es una democracia directa, ya no solamente representativa a través de los diputados, sino que nosotros directamente podemos ir y hacer un referéndum revocatorio o un revocatorio de mandato, que es al que yo más le apuesto, y quitar a aquellos funcionarios de elección directa o indirecta que no estén respetando el interés mayoritario o el interés de las mayorías, porque es que también hay que entender que cuando uno dice mayoría, pues obviamente nunca va a ser todo el país, toda la ciudadanía, porque pues por mismo principio de pluralismo siempre tenemos pensamientos e ideologías, formas de entender la vida y también de verla de diferentes. Entonces siempre va a ser en bienestar o en interés de las mayorías. Por eso es que de las categorías jurídicas indeterminadas, cuando uno dice interés público, eso es vago, pero pues hay que darle una interpretación que siempre sea de interés para las mayorías. Y aquí nos vamos a quejar los que desde burbujas estamos hablando en una oficina con aire acondicionado, ¿verdad? Pero cuando son las mayorías las beneficiadas, hay que hacer el sacrificio por las mayorías, porque en realidad se supone que para eso gobiernan. Gracias, abogada.